Que Dios los bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas. Reciban un saludo del Ministerio Palabra de Vida. Y pues les damos la bienvenida. Sabemos que nos están mirando a través de los medios digitales. Hoy, como todos los domingos, le damos las gracias a Dios por su misericordia, por un día más de bendición y porque hoy Dios nos enseñará su palabra para que la atesoremos en nuestros corazones. Les invito a que por favor juntos le demos gracias a Dios en oración. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, por este nuevo día, Señor. Un día que es bendición tuya, Señor. Gracias porque tú haces tu voluntad en nuestras vidas. Gracias por este tiempo que nos has dado para alabarte, para adorarte, Señor. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, porque a través de su muerte y de su resurrección, nosotros, Señor, como hijos tuyos, hemos podido tener vida eterna, salvación, Señor, redención, perdón de pecados, Señor, por el derramamiento de su sangre. Gracias por tu Espíritu Santo, quien es quien nos redarguye, quien nos guía, Señor. Padre, quien nos enseña. Te damos gracias por cada una de las personas que hoy están conectadas, Dios. Y yo te pido, Padre amado, que por favor hables a esa gente. Hable a aquella gente que necesita de ti. Aquellas personas que no han escuchado tu palabra, tu evangelio, Señor, que es vida, Señor. Dios mío, que a través de tu palabra, Señor, traes bendición, Señor. Bendícelos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y te pedimos, Dios, que en este día tú nos reveles a Jesucristo. Revélanos, Señor, a tu Hijo. Y que podamos, Dios, todo lo que hoy hagamos, todo lo que digamos, Señor, que esté bajo tu voluntad, Señor. Te damos gracias una vez más en el nombre poderoso que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este día estaremos analizando, mirando una oración modelo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo del 9 al 13. Hoy estaremos mirando la oración del Padre Nuestro, que estoy seguro que todos la conocemos. Unos hemos podido conocerla desde muy niños, otros de jóvenes. Digo no adultos porque creo que ya estando de jóvenes ya la hemos escuchado. Así que todos hemos repetido, todos hemos podido repetir esta oración. Pero tal vez no la hemos hecho en la forma correcta como Dios nos pide que hagamos. Tal vez hemos repetido sin un entendimiento, sin un conocimiento de lo que verdaderamente abarca y las verdades que en esta oración el Padre Nuestro hay. La oración del Padre Nuestro, como ya le hemos dicho, es un modelo de oración que encierra grandes verdades, las mismas que representan nuestras necesidades como seres humanos. Esta oración fue enseñada por el Señor Jesucristo a sus discípulos. Recordemos que cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él les dijo que les va a enseñar a orar. Así que la oración del Padre Nuestro es el modelo que Jesús dejó a sus discípulos y por lo tanto también es una guía, es un ejemplo, es un modelo para cada uno de nosotros y para toda la iglesia en general. Vamos a analizar primeramente una gran verdad que es el Padre Nuestro, porque la palabra de Dios, como habíamos dicho en el libro de Mateo capítulo 6, versículos del 9 en adelante, dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Analizaremos primeramente el inicio de la oración que dice Padre nuestro. Estamos en el versículo 9 del capítulo 6 de Mateo. Al decir Padre nuestro, reconocemos que tenemos una necesidad paternal. Toda persona tenemos necesidad paternal desde el día en que nacemos. Y que al momento que oramos sabemos que nuestras necesidades son atendidas por nuestro Padre. Creo que todos hemos repetido esta oración alguna vez, incluso sin aún haber venido a los pies de Cristo. Es decir, luego de habernos arrepentido de nuestros pecados, de haberle pedido perdón al Señor por todo lo que hemos pecado y haberle recibido al Señor Jesús como el Señor en nuestras vidas. Al mismo tiempo viene a mi mente que esta oración, el Padre Nuestro, ha sido repetida para perdón de pecados y también como un peso a la conciencia de alguien que pecó. ¿Por qué digo esto? Porque tomando en cuenta que la mayoría de nosotros, habiendo estado apartados del conocimiento de la verdad, habiendo estado apartados del conocimiento de Jesucristo, cuando pecábamos o cometíamos alguna falta, nos mandaban a que repitiéramos 10 o 20 veces esta oración. Al mismo tiempo yo miro que era como un castigo. La oración del Padre Nuestro teníamos que repetirlo, de modo que la persona que lo hacía quedaba libre de cualquier pecado que haya cometido. Creo que muchos hemos pasado por esta experiencia de haber cometido una falta y haber sido enviados a que nuestros pecados sean redimidos o sean perdonados, de haber repetido 5, 10, 15, 20 veces esta oración. Entonces aquí podemos darnos cuenta lo mal que estábamos interpretando la oración del Padre Nuestro. Repetíamos por repetir, sin entendimiento, sin conocimiento. La intención de Jesucristo no era enseñar esta oración para que la repitiésemos como algo sin sentido. Porque de lo contrario caeríamos en lo que dice el versículo 7 del capítulo 6. ¿Qué dice el versículo 7 del capítulo 6? Dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No debemos hacer vanas repeticiones, ni tampoco creernos que por repetir más veces la oración vamos a ser escuchados más por Dios. No es así. La oración, recordemos, hermanos, es hablar con Dios, conversar con Dios, ponerle delante de su presencia, porque Él ya sabe nuestra necesidad. Pero nosotros tenemos que acudir al Señor y poner nuestra necesidad delante de Él. No hagamos como los gentiles que creen que van a ser escuchados por Dios por estar repitiendo muchas veces la oración. Esta oración va mucho más allá de cualquier cosa que hayamos dicho o repetido en nuestra vida, sin un entendimiento de lo que Dios desea para nosotros como hijos suyos. Aquí en la tierra, cada uno de nosotros hemos tenido una figura paternal y que en muchos casos no ha sido lo que deseamos. Lamentablemente, hemos escuchado tantas cosas, tantos testimonios de tanta gente, varones, mujeres, niños, que la figura paternal no ha sido la que han deseado, no ha sido
la que en verdad han querido, la que han deseado tener ahí en su casa. Porque hemos escuchado de personas decir cosas como, mi padre nos abandonó. Mi padre nunca fue un buen ejemplo para nosotros. Incluso dicen, mi padre me maltrató, mi padre abusó de mí. Podemos pensar que nuestros padres heredaron de sus padres la misma actitud, a pesar que ellos conocían la oración del Padre Nuestro. Por esta razón y por todas estas cosas que acabamos de mencionar, Dios, conociendo las deficiencias que tenemos como seres humanos, Él mismo se revela a nosotros como nuestro Padre, pero como un Padre totalmente diferente a la figura paternal que aquí en la tierra hayamos tenido. Un Padre de amor, un Padre de compasión, un Padre de misericordia. Cuando el Señor Jesús comienza orando, Él no dice Padre mío, Él no dice Padre de mis hermanos, Él dice Padre nuestro, Padre nuestro. Si usted le recibió a Cristo como su Salvador, no puede decir que está solo o que está huérfano. Tiene un Padre. Acuérdese, el Señor Jesús estaba reunido con sus discípulos y Él oró y dijo, Padre nuestro. No estamos solos, mis hermanos. Usted y yo no estamos solos. No estamos huérfanos. El libro de los Salmos, en el capítulo 27, versículo 10, nos hace referencia a esto que estamos hablando. Vamos a ver, Salmos, capítulo 27, versículo 10. Dice la palabra de Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Debemos tener la plena convicción de que hay un Padre Celestial que nos da la oportunidad de acercarnos a Él y poder llamarle Padre nuestro. Porque al llamarlo así, sentimos su protección, sentimos su amor y la seguridad de que Él está con nosotros. Usted y yo no estamos solos. Hay un Padre Celestial esperando por cada uno de nosotros para darnos ese amor que tanto lo necesitamos. No está solo, no está sola, no está huérfana, no está huérfano. Tiene un Padre que nos ha adoptado. Usted se imagina al salmista diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Es decir, no es que a él no le importaba la actitud de sus padres si le dejaban. No, eso no era. Él estaba hablando, indicándonos que había un ser celestial, nuestro Padre, que aunque sea que hubiese pasado eso, que el padre o la mamá le dejaran, hay un Padre Celestial que lo acogería. Con todo, Jehová me recogerá. Ese es nuestro Padre. Dios es amor, Dios es misericordioso. Y estamos viendo la palabra de Dios que dice que Él nos ha adoptado. La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 5. Vamos a abrir y vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, Dios es amor. Nuestro Padre es amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por eso había dicho anteriormente que si usted recibió al Señor Jesús en su corazón,
Si el Señor Jesús es el Señor en su vida, usted tiene un Padre que lo ama. Usted tiene un Padre que está esperando por usted. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Esa ha sido la voluntad de Dios, de Jesús, de Dios a través de Jesús. Qué bendición que tenemos un Padre celestial, tenemos un Padre de amor. Dice la palabra en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. Dice la palabra de Dios, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¡Qué bendición! Porque estamos leyendo de que el versículo 26 dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Somos hijos de Dios, de nuestro Padre, por la fe en Cristo. El versículo 27 también nos revela algo y nos dice que estamos revestidos de Cristo. Yo quiero que usted se imagine un poco si nosotros naturalmente estamos vestidos con algo material. ¿Cómo es el estar revestido de Cristo por algo espiritual? Revestidos de Cristo por un ser espiritual. Estamos revestidos de Él. No es que andamos solamente vestidos con nuestras prendas naturales. La palabra de Dios dice que estamos revestidos de Cristo. Y continúa diciendo en el versículo 28, somos uno en Cristo. Así es. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Hombre, mujer. Somos uno en Cristo. Y así es como debemos ser, uno en Cristo. La iglesia tiene que caminar de esa manera, siendo uno en Cristo. Todos sus miembros, uno en Cristo. El versículo 29 también nos habla una verdad, dice, somos herederos según la promesa. Si somos hijos de Dios, somos bendecidos. Si somos o estamos revestidos de Cristo, somos bendecidos. Si somos uno en Cristo, porque estamos con Cristo, estamos en Cristo, somos bendecidos. Y además de eso, continúa diciendo que somos herederos según la promesa. Es decir, que además de las bendiciones que ya tenemos, aún hay más bendiciones que nos esperan, porque hay una promesa. Entonces, toda persona que creció sin la figura del Padre, hoy puede acercarse a Él y decirle, Padre nuestro. Esto debe llenar el espíritu del creyente. Esto debe llenar el corazón del creyente. Es que la bendición de Dios es completa. Porque además de conocer el carácter de Dios, Dios conoce de nuestras necesidades, incluso antes de que le pidamos. La palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 8, volvemos a Mateo. Capítulo 6, versículo 8, nos dice, no os hagáis pues semejantes
a ellos? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que nosotros le pidamos, Dios conoce de nuestras necesidades. No nos hagamos semejantes a ellos. Nuestro Padre conoce su necesidad. Conoce nuestra necesidad antes de que nosotros nos acerquemos en oración a Él. Hay una segunda verdad que está en el mismo versículo 9 que dice, después de haber dicho, Padre nuestro, aquí el Señor Jesús dice que estás en los cielos. Si bien es cierto que Dios mora en el cielo, también mora en nosotros. La palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 23, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 14, versículo 23, dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. Es decir, que para poder guardar la palabra de Dios tenemos primero que amar a Dios. Y ahí viene el complemento. Y mi Padre le amará. Es decir, Jesús está hablando, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Aquí se habla ya en plural. Si miramos, dice, y vendremos a Él. El Padre y Jesucristo, vendremos a Él y haremos morada con Él. Mis hermanos, es cierto, Dios está en el cielo, Dios mora en el cielo, pero también mora en cada uno de nosotros. Nosotros amamos la palabra de Dios, amamos a Jesucristo y por lo tanto Dios nos ama y vendrá Dios a nosotros, al que le ama, y hará morada con él y hará morada en nosotros. Amén. Esto nos da la seguridad de que Dios el Padre mora en nuestras vidas, mora con nosotros sus hijos. Hay una tercera verdad que seguimos en el versículo 9, dice, santificado sea tu nombre. Versículo 9, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios debe ser santificado, porque Él es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo. Primeramente tenemos que santificar nuestros corazones para poder proclamar que nuestro Dios es Dios sobre todas las cosas, que nuestro Dios es el centro de todo, que nuestro Dios es el único merecedor de alabanza, de honra y de adoración. Cuando santificamos su nombre, reconocemos su autoridad, reconocemos su poderío, reconocemos su soberanía, reconocemos su bondad, su misericordia, reconocemos su piedad y todo lo que nuestro Padre es. Cuando usted y yo santificamos el nombre de Dios, proclamamos que Él es Dios de dioses y no hay otro Dios fuera de Él. Así que como hijos, santifiquemos su nombre en todo tiempo, en todo lugar, en todo lo que hagamos, siempre santificando el nombre de Dios, diciéndole que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y el fin, diciéndole que Él es un Dios todopoderoso, que no hay otro como Él, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra.
Santifiquémosle al Señor en todo tiempo. Una cuarta verdad nos enseña en el versículo 10 cuando dice, venga tu reino. El reino de Dios tiene que ser una realidad en nuestras vidas. El reino de Dios tiene que establecerse primeramente en nosotros y establecerse en nuestros seres queridos, establecerse en nuestras iglesias. El reino de Dios es su gobierno, el reino de Dios es su palabra. Por lo tanto, tenemos el fiel compromiso de que a través de nosotros el reino de Dios será llevado a todas aquellas personas que aún no conocen del Señor. La palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10, del versículo 14 al 15, nos dice lo siguiente. Romanos, capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero quiero preguntar algo. ¿Será que toda persona permite que el reino de Dios llegue a su vida? No lo creo. Por el simple hecho de que no están dispuestos a dejar de hacer su propia voluntad. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, reconocemos que hay un rey y debajo de ese rey hay súbditos y ese rey es nuestro Dios. Pida que el reino de Dios se establezca en su vida, porque Dios como rey vela por los que están en su reino. La palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 14, versículo 17, nos da una gran información más amplia de lo que es el reino de Dios. Por favor, leamos. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Romanos capítulo 14, versículo 17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en medio de tantas pruebas, en medio de tantas aflicciones, en medio de tantas adversidades. Justicia, paz y gozo, y esto es porque el reino de Dios ha llegado a nuestros corazones. Eso es lo que hace el Dios el Padre con nosotros. Qué hermoso saber todas estas verdades, porque estamos mirando Padre nuestro y hemos leído Padre nuestro, porque es nuestro Padre. Es nuestro Padre, que estás en los cielos. Sí, Él mora en el cielo, pero también mora en nosotros. Santificado sea tu nombre. Tenemos que santificar el nombre de Dios. Venga tu reino. Eso es lo que debemos clamar. Eso es lo que debemos pedir. Que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Para que después que se haya establecido podamos hablar de sus maravillas. Podamos hablar de lo que Él es Dios. Un Dios de amor. Podamos proclamar las buenas nuevas. Podamos llevar su palabra con un firme convencimiento de que esa palabra hará efecto en aquellas personas que la escucharán. Como quinta verdad, podemos mirar, dice, hágase tu voluntad como en el cielo,
así también en la tierra. Estamos en el versículo 10. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Qué es la voluntad de Dios para nosotros? Es aceptar o acoger aquí en la tierra lo que hay en el cielo. En el cielo habitan los ángeles, miles, millones de ángeles, y hacen la voluntad de Dios. Y le digo una cosa, que ahí no existe ninguna clase de problema. Todo está sujeto a la voluntad de Dios Padre. Por lo tanto, hay paz, hay gozo, hay alabanza a nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué pasa cuando pedimos que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra? Empieza un gran conflicto, ya que aparece un protagonista que muchas de las veces no quiere hacer la voluntad de Dios. Y ese protagonista es el hombre. Sin duda hay muchas personas cristianas que muchos no harán la voluntad de Dios porque no han conocido que hacer la voluntad de Dios, o mejor dicho, nunca han permitido que Dios haga su voluntad en ellos. Por lo tanto, no han experimentado la verdadera paz, no han experimentado el verdadero gozo, la verdadera alabanza al Señor. Nosotros como hijos de Dios debemos estar agradecidos, porque usted se imagínese a una persona que le pide que el reino de Dios venga a su vida. Pero esta persona no acepta hacer la voluntad de Dios. Eso sería no permitir que Dios lo bendiga como Él quiere hacerlo. Y puedo asegurarle que Dios quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Hermanos, recordemos que hubo alguien que no hizo la voluntad de Dios. Y ese alguien fue el diablo. Por lo tanto, hubo una consecuencia, porque como resultado de eso fue echado de allí. Así que cuando usted y yo oramos diciendo, Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra, estamos permitiendo que Dios nos bendiga con sus promesas. Permitámosle que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. No podemos seguir haciendo nuestra voluntad, porque nuestra voluntad muchas veces nos lleva a cosas erróneas. Nuestra voluntad muchas veces nos lleva a equivocaciones. Y resultado de ello viene la tristeza, viene la frustración. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios es lo mejor que podemos aceptarlo. Porque cuando hagamos la voluntad de Dios, todas las cosas van a estar encaminadas como el Señor quiere que nosotros la hagamos. Amén. Como una sexta verdad, dice la palabra de Dios en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta frase nos enseña que debemos tener una absoluta dependencia de Dios y en todo tiempo. Es decir, que nuestra dependencia hacia nuestro Padre debe ser diaria y continua. El Señor Jesucristo nos enseñó a que oráramos diariamente pidiéndole la provisión a nuestras necesidades. El hombre, habló del hombre, como un ser dependiente, tiene la dependencia de amontonar para el futuro. Y creo que deberíamos preguntarnos, ¿quién tiene asegurado su futuro? Nadie. Nuestro pastor siempre dice, lo único que tenemos asegurado es la muerte. Y así es. Lo único seguro que tenemos es la muerte, porque la muerte vendrá un día. Pero de ahí nada tenemos asegurado. Ni nadie puede decir que tiene asegurado su futuro. Pero a pesar de eso, la actitud del hombre en muchos de los casos
es amontonar o guardar. Ahora, está bien que guardemos, pero que tengamos o debemos tener mucho cuidado en que nuestro corazón se incline más a eso, en vez de darle la gloria a Dios por su provisión diaria. Si nos acercamos a Dios en oración y le pedimos por el pan nuestro de cada día, Dios nos bendecirá ese día. No estamos pidiéndole a Dios por el pan para mañana. No estamos pidiéndole a Dios por el pan para la semana siguiente. Todos los días, necesitamos acercarnos al Padre. Tenemos que ir al Padre y decirle, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Miremos lo que la palabra nos enseña acerca de aquellos que no obedecieron a lo que Dios dijo a través de Moisés. Éxodo, capítulo 16. Vámonos a Éxodo, capítulo 16, versículos 19 y 20. Éxodo, capítulo 16, versículos 19 y 20. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Ninguno deje nada de ello para mañana. Versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Mire, sino que algunos de ellos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué dice que pasó? Y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Esto se dio cuando Dios proveyó el maná o pan del cielo al pueblo de Israel en el desierto. Dios le dijo a Moisés, diles que no amontonen, que no guarden. Pero mis hermanos, ellos lo hicieron. Si Jesucristo nos dejó este modelo de oración, es para que cuando nos acerquemos al Padre en oración, tengamos la firme convicción de que Él nos proveerá. Dios es nuestro proveedor. Dios es quien nos provee. Por eso oramos cuando nos sentamos a nuestra mesa. Que Dios bendiga los alimentos que Dios nos ha provisto a través de nuestro trabajo. Porque también nos provee con el trabajo, nos provee con la salud, nos provee con todas las áreas de nuestra vida. Pero estamos hablando aquí del pan nuestro de cada día. Agradézcale a Dios por lo que usted lleva a su mesa, porque es de Dios lo que viene. Él es su proveedor, Él es nuestro proveedor. Como una séptima verdad, dice la palabra de Dios, si volvemos a Mateo, capítulo 6, que estamos mirando, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Decir esta parte de la oración es como decir, Padre, por favor perdóname, pero solo si yo perdono a los que me ofenden. El Señor Jesús nos dejó este modelo de oración, pero fue bien claro al establecer la condición. Perdona mis ofensas de la misma manera que yo perdono a mis ofensores. Millones, si tantos millones de cristianos hiciéramos esta oración realmente, viviéramos solamente en este versículo. Habría más armonía en nuestras iglesias,
y en nuestra vida, en nuestra sociedad, si solamente todos los cristianos en el mundo tomáramos en cuenta lo que dice este versículo. Hemos visto una condición, sí, dice la palabra de Dios, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora vamos a decirlo de otra manera. Señor, perdóname. Yo sé que voy a recibir mi perdón solo si yo perdono al que me ofendió. ¿Cuántas veces nos han ofendido? ¿Cuántas veces hemos ofendido? Lamentablemente hay familias que ni siquiera se hablan. Incluso hermanos en las mismas iglesias no se hablan. Miembros de una misma familia no se hablan. Hay tanta división en los hogares. Matrimonios que no se hablan. Parejas que se hablan solo lo necesario. Porque viven resentidos por problemas pasados, por problemas que tienen. Familias que se han roto porque se han dejado de hablar. Matrimonios que se han terminado porque no hablan. Porque no ha habido perdón. No ha habido un perdón de corazón. No ha habido un perdón desde que le hayamos dicho, Señor, yo perdono, pero seas tú nuevamente restaurándome, porque yo quiero seguir sirviéndote y quiero seguir amando. Miembros de hogares, miembros de familias, entre hermanos, hermanos de sangre y hermanos en la iglesia, que no se hablan. Pero de seguro que todos ellos se saben el Padre Nuestro. Todos ellos alguna vez repitieron el Padre Nuestro. Antes sin entendimiento, ahora con entendimiento. Perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden, a los que nos han faltado. Perdonar no es fácil, hermanos. Perdonar no es fácil, pero es algo que tenemos que hacerlo. Tal vez en el momento que la persona ha sido ofendida o ha ofendido, no sea capaz de pedir perdón o de perdonar. Tal vez por su estado de ánimo, tal vez por su temperamento en ese momento. Pero es algo que no debemos olvidarlo, es algo que no debemos dejar pasar por alto y simplemente olvidar y no buscar el perdón. El perdón es una elección, una decisión que debemos hacer y no es una elección que se hace fácilmente. No. No espere hasta que tenga ganas de perdonar, porque quizá ese día nunca llegue. La oración del Padre Nuestro no terminó en el versículo 13. No terminó en ese versículo. Miremos lo que nos enseñan los versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas son palabras dichas por Jesucristo a los discípulos. Él les enseñaba y les hacía ver que había un Padre que les ama y que hay un Padre que nos ama. Hay un Padre celestial. Pero también para poder recibir el perdón de parte de Dios,
también tenemos que hacer lo nuestro. Si decimos que amamos a Jesús, si decimos que amamos la palabra de Dios, si decimos que tenemos un Padre que nos ama y amamos, nosotros también amemos, también perdonemos. Esto es porque el Padre quiere que nosotros, sus hijos, seamos el reflejo de Él. El perdón es una de las expresiones más extraordinarias que hay, porque Él nos perdonó a nosotros. Y si Dios nos perdonó todas nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestras deudas, nuestros pecados, nos lleva a preguntarnos en qué. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar. ¿Qué tengo que hacer? Perdonar. Si Dios me perdonó, porque Dios conoce, Dios sabe de qué nomás me perdonó. Dios sabe qué nomás usted le dijo cuando llegó a los pies de Cristo pidiéndole perdón. Dios conoce lo que usted le dijo, de lo que usted se arrepintió. Y Dios le perdonó y esos pecados fueron echados al fondo del mar y Dios no se acuerda de eso. Y si Dios nos perdonó, que Él es nuestro Padre y le decimos que le amamos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, mire, muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Jesucristo, su Hijo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios es amor. Gracias por Jesucristo, porque gracias a Él nos hemos salvado por amor. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Merecíamos ese perdón? ¿Lo merecemos ahora? Dios Padre no tuvo que pensar 2 veces para entregar a su Hijo para perdón de nuestros pecados, para darnos la salvación. Así que no podemos detenernos en perdonar a los demás. Busquemos el perdón, estar a cuentas con todos los hermanos, estar a cuentas con Dios. Una verdad más en el versículo 13 que nos dice, y no nos metas en tentación. Mire, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Al decir esto, estamos pidiéndole a Dios que Él sea nuestra fortaleza en el tiempo de angustia, que Él sea nuestra fortaleza en el tiempo de tentación. Y a la vez pedimos su protección para que nos libre del maligno. Recordemos que Satanás tiene poder, pero nuestro Dios nos dio fortaleza para librarnos de la tentación y del pecado. La maldad nos quiere devorar y ninguno de nosotros, ni usted ni yo, estamos exentos de ello. Así que pidámosle a nuestro Padre su protección y su fortaleza. La maldad
está en todo lado, pero Dios es nuestra fortaleza. En tiempo de tribulación, en tiempo de angustia, Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos protege. Él es quien nos sustenta. Y esta oración termina el Señor Jesús diciendo, ahí mismo en ese versículo, Él dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que mis hermanos, cuántas cosas, cuántas verdades encierran el Padre Nuestro. Ahora que hemos podido conocer un poquito más, tal vez muchos de los hermanos que me están escuchando ya conocen, ya lo saben, ya han escuchado este mensaje y han experimentado lo que es acercarse al Señor y diciéndole como el Señor Jesús nos dijo, que nos acerquemos al Padre y digamos, Padre nuestro, porque es nuestro Padre, porque nos ama, porque Él nos adoptó, porque no estamos solos, no somos huérfanos. Tomemos el ejemplo del salmista que habíamos leído, que aunque mi padre o mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No estamos solos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos. Él está en los cielos. Él tiene cuidado de nosotros. Él mora en el cielo, pero también mora en nosotros. Y esa es la firme seguridad que tenemos, que el Padre mora en nosotros. Santificado sea tu nombre. Santifiquemos al Señor en todo tiempo, en todo lo que hagamos, porque no hay otro mayor que Él. Jehová, Dios nuestro, Dios todopoderoso. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Pidámosle que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Para que después que el reino de Dios se haya establecido en nuestras vidas, nosotros podamos proclamar el reino de Dios a toda esa gente que necesita de Dios, a nuestros familiares, en nuestros propios hogares, a nuestros amigos, a los que están alrededor nuestro, en nuestro trabajo, a los que podamos hablarles. Hablémosles de esas buenas nuevas, proclamemos el reino de Dios para sus vidas. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mis hermanos, es tiempo de que permitamos que la bendición llegue aún más a nuestras vidas, dejando que Dios haga su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Porque si somos hijos de Dios, tenemos que pedirle que Él haga su voluntad en nuestras vidas, porque solamente así caminaremos seguros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios es nuestro proveedor, y cuando usted se acerque al Señor, clamando, pidiéndole, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, recuerde que tenemos un Dios proveedor. Un Dios que nos provee. Dele gracias al Señor en todo tiempo por su provisión, porque Él es quien le sustenta, Él es quien le provee. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tengamos esa firme elección y decisión de poder perdonar a los que nos ofenden, así como Dios nos perdona a nosotros.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así es. El mal anda buscando a quién dañar. El mal es el enemigo. El diablo anda buscando a quién devorar. Pero Dios es nuestra fortaleza. Busquemos la protección de Dios y pidámosle que no nos permita caer en tentación y que nos libre del mal. Y como parte final podemos decir, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los siga bendiciendo. Hoy pues, Dios ha hablado a nuestros corazones a través de su palabra y nos ha dado una enseñanza que tal vez esta oración la hayamos hecho en una forma errónea, pero hoy con más razón, con mucha más razón, que entendemos y conocemos las verdades que encierran esta oración, podamos decirle: gracias Padre, gracias Hijo, gracias Señor, gracias Padre, porque hoy sé las bendiciones, conozco y entiendo las bendiciones que he heredado porque son promesa tuya. Le invito a que por favor le demos gracias a Dios, ahí donde que usted está. Cerremos los ojos, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos has enseñado una gran verdad, Señor. Tal vez lo hicimos de una forma incorrecta esta oración anteriormente, pero hoy podemos orar, Señor, orar y decirte gracias, orar de una manera de alabanza, en una manera de acción de gracias, porque, Señor, tú eres amor, tú eres nuestra provisión, tú eres nuestra protección, Señor, porque tú haces tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Gracias porque tu reino llegó a nuestras vidas, Señor, a nuestros hogares, a nuestras casas, Señor. Hoy podemos orar libremente y decirte gracias, Señor. Gracias, Padre, porque entendemos, Dios, entendemos que tu misericordia es grande, que tu amor, Señor, porque tú eres amor, Señor. Tú eres amor. Y tú nos amas, Dios, tú nos amas, porque somos tus hijos, a través de Jesucristo, Señor. Yo te doy gracias por mis hermanos, hermanas, Dios mío, a los cuales ha llegado tu palabra en este día. Y te pido, Dios, que seamos, Señor, oidores y hacedores de tu palabra. Que esa palabra quede, como habíamos mencionado, Señor, quede guardada en nuestro corazón. Que la atesoremos, porque es tu palabra, amado Dios. Pero, Señor, que proclamemos esa palabra a toda esa gente que está perdida, Señor. Gracias una vez más te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, que tengan un resto de la tarde bendecido y hasta el próximo domingo.